El día de hoy he elegido el tema casos difíciles en las JRDs. Y bueno, para exponer este tema, primero quisiera contarles de que las ojeras lamentablemente no son por los casos difíciles, sino más son por los hijos. Así es que bueno, vamos a continuar la exposición y contarles primero cómo construye una entidad pública en el Perú. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una entidad para comprar? Bueno, yo he sido jefe de logística y he aprendido a comprar desde adentro, desde el monstruo. ¿Y cómo compra ese monstruo, no? Que es la entidad pública, ¿no? Que es el mayor comprador del Perú y cada estado es el mayor comprador de su país. Primero, elabora un plan anual de contrataciones. Le llaman el PAC y lo hace un año antes. Las gerencias y sugerencias informan cuál es su requerimiento para el próximo año y después de eso se aprueba el presupuesto anual y luego cada entidad tiene un presupuesto aprobado. Pasado este hecho, el área usuaria o el área que tiene la necesidad, que puede ser la gerencia o sugerencia de obras, presenta un requerimiento al área usuaria. En este requerimiento va a indicar que requiere construir un edificio, requiere construir una carretera, etcétera, etcétera. E indicará cuáles son esos términos de referencia, ¿no? Si es necesario una contratación por proceso de selección o una modalidad concurso-oferta donde el contratista a la vez elabora el expediente y a la vez ejecuta el contrato, o se trata de una emergencia, es decir, la modalidad dependerá del área usuario. Y después de ello, el área de logística realizará el estudio de mercado, esta determinará el valor referencial. La ley no dice cómo se determina el valor, puede ser el precio mayor, el precio promedio o el precio menor, y luego designará al comité de selección o al comité especial. Este elaborará las bases, lanzará el proceso de selección, se presentarán los postores y se otorgará la buena pro, ¿no? Luego, cumpliendo ciertos requisitos como cartas fianzas y constancias de no estar sancionado por el Estado, se le dará el visto bueno para la suscripción del contrato y luego se ejecutará el contrato. O sea, tendrán que pasar 10 pasos o 3 fases, ¿no? Para que el contratista pueda suscribir el contrato. Suscrito el contrato viene la ejecución del contrato. ¿Y qué pasa en la fase 3 de ejecución del contrato? Pueden surgir controversias y estas controversias se pueden resolver, de acuerdo a la ley de contrataciones, mediante una junta de resolución de disputas de manera obligatoria si la obra es mayor a 20 millones o con las modificatorias que tenemos actualmente. El punto es que, el punto es de que lo que decida el panel técnico de JRD será de obligatorio cumplimiento para las partes. ¿Ok? Y, y de tomar una decisión la JRD, las partes tienen que cumplirla hasta que finalice o concluya la obra. Finalizada la obra, las partes tienen otras dos opciones. Pueden ir a una conciliación, la conciliación es facultativa y arribar a un acuerdo, o puede ir a un arbitraje, y el arbitraje tiene calidad de cosa juzgada y será una decisión final. Pero, pero, ¿en qué momento se dan los casos difíciles? ¿Cómo podemos advertir cuándo estamos en una situación de casos difíciles? Resulta que la anterior norma de contrataciones y la actual normativa de contrataciones públicas les da facultad de discrecionalidad a los funcionarios. O sea, la normativa de contratación no regula todas las actuaciones, solo una gran cantidad, pero no todas. Entonces, ¿quién tiene que tomar decisiones? Es el funcionario. Y ahí es cuando nos encontramos en una situación difícil, porque ¿qué pasa? Si la normativa si la normativa regula la situación, no hay problema. El funcionario este, aplicará la norma que corresponde. Pero si la normativa no regula, ¿qué hace el funcionario? O sea, ¿qué tiene como base? Y si ese funcionario no es abogado, y si ese funcionario está contratado por experiencia,
si ese funcionario de repente de ser estudiante pasó a ser trabajador, porque recordemos que en el Perú no tenemos carrera pública, o sea, ¿cuál es la base, cuáles son los principios para que los funcionarios tomen decisiones? Podemos pasar al siguiente Pepe. Dentro de todas estas situaciones, en cuanto a la JRD, hemos advertido las siguientes. Primero, las partes, entidad y contratista, no desean suscribir el contrato tripartito. Hemos tenido un caso de 18 meses para suscribir el contrato tripartito. La JRD ya estaba en obra, estuvo el primer día, el día del inicio de la obra, pero las partes no querían suscribir el contrato tripartito. La otra situación es la JRD se instala a pesar de no contar con un contrato tripartito. Hemos tenido situaciones que la JRD va, no importa el contrato, empieza a ejercer funciones, no tiene ninguna medida cautelar que les impida y continúan con sus funciones. Otra puede ser, el presupuesto de la obra no incluye a la JRD, es decir, no se tiene cómo pagar a la JRD, no hay presupuesto en la obra. Otro punto es la normativa no considera como parte del presupuesto de la obra a la JRD. Es más, tenemos un pronunciamiento de OCE que dice que el presupuesto no es para JRD. Entonces los funcionarios se sienten atados de mano para suscribir un contrato que va a generar una responsabilidad de pago. El otro punto es, las partes no pagan los honorarios de los adjudicadores y del centro, porque de esta manera se archiva y no tienen que asumir costos que en algún momento consideran dilatorios, excesivos, etc. Otra situación que tenemos en la JRD es que el contratista no desea subrogarse en el pago que corresponde a la entidad. La otra es, una de las partes no confía en el centro designado. Tenemos muchos casos en que las partes buscan otros centros porque el centro con el que suscribieron el contrato tripartito se ha reservado el derecho de liquidarse en cualquier momento. Es decir, los costos son fijos, sin embargo, ese centro, pues una cláusula que se reserva el derecho de liquidarse en cualquier momento, generando costos excesivos para el centro, para la entidad y el contratista. Entonces, en ese caso, las partes no saben qué hacer, buscan centros, pero de esta manera hay que suscribir una adenda o en todo caso, convalidar competencia. La otra situación que puede pasar es una de las partes desea que otro centro administre la JRD y finalmente las partes no se ponen de acuerdo para designar un centro. Estas son unas de las cuantas situaciones que pasan en el momento de la JRD, ¿no? Pero recordemos que el funcionario toma decisiones en fase 1, actos preparatorios, en fase 2, procesos de selección y en fase 3, ejecución contractual. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a tomar decisiones atinadas a los funcionarios? Pasemos a la siguiente. Para esto, ¿no? Tenemos en cuenta además que no solo estas decisiones se dan por la ejecución del contrato, sino por medidas cautelares o arbitrajes de emergencia que afectan a la obra. Estas medidas pueden paralizar la obra o afectar la continuidad de la obra, ¿no? Pueden ser dictadas por centros o el Poder Judicial. Medidas que impiden ejecución de cartas fianzas o ejecutan cartas fianzas. No, medidas que limitan las decisiones de los adjudicadores o paralizan sus funciones. Entonces, no solo son las cuestiones propias de la ejecución del contrato, sino también medidas externas de centros o jueces que afectan la continuidad o permite o afecta la continuidad de la obra y en todo caso pone al funcionario, al contratista y a la entidad en una situación de no saber qué hacer. Entonces, para esto, ¿cómo podemos ayudar a los funcionarios, a los contratistas, a la entidad? ¿Qué herramienta podemos dar? Estuve analizando todo este tiempo, pasemos a la siguiente, y creo que el argumento de Working va a ser muy importante para la aplicación de la JRD en el Perú. Working, ¿no? Es un gran abogado americano, filósofo. Él nos habla, qué es un caso difícil y cómo se resuelve. Para Working, dice que hay dos clases de casos difíciles. Uno de ellos es aquellos para los cuales no existe una ley o precedente judicial que los resuelva. Es decir, no hay norma, ¿no? Esta discrecionalidad del funcionario. Y dos, aquellos que no pueden ser resueltos a la luz de una interpretación, reinterpretación
o extensión de la ley o el precedente existente. Termino en 5 minutos, por favor. Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir working? Que cuando estamos frente a un caso difícil, tenemos la siguiente situación. Puede ser que no tengamos una norma aplicable. No hay norma. En este caso recurrimos a un principio. Y el hecho de recurrir a un principio va a lograr una solución correcta. Puede ser que estamos en otra situación. El hecho no es subsumible a una norma. Entonces, queda a discreción del adjudicador o del funcionario. En este caso, tiene que decidir el caso en uno u otro sentido. Tiene la facultad. Puede hacer que ninguna norma previa resuelva el caso. No existen antecedentes, hay una laguna legislativa. En este caso, ¿no? Estamos frente a una decisión política, podemos adoptar una decisión política técnica antes que jurídica, ¿no? Y se genera un precedente. En todo caso, lo que debe ser el tercero, ya sea funcionario, adjudicador, contratista, lo que debe es descubrir los derechos que tienen las partes en ese momento, ¿no? ¿Cuáles son los derechos existentes en el momento de la controversia? Sin necesidad de inventar uno nuevo, ¿ok? Esa es la base, esos son los límites para el razonamiento y la discrecionalidad frente a una situación que no regule la normativa de contrataciones y la JRD. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, está la normativa de JRD, ¿no? La directiva 012 y, bueno, ahora la actual normativa de contrataciones públicas, establece que es de aplicación obligatoria no solo para los miembros que integran la Junta, ¿no? Recordemos que son ingenieros, ¿no? Son abogados que a veces no tienen buena formación en el razonamiento judicial, ¿no? O arbitral, ¿no? O tenemos funcionarios que necesitan el apoyo de estos principios. También es necesario para la entidad, también para los centros que organizan y administran, para los contratistas. Imaginen un contratista pedirle un razonamiento. El razonamiento del contratista va a ser en base a su dinero, ¿no? Y al tiempo, no va a ser en base a los principios. Y también esta norma se aplica para los supervisores, ¿ok? Entonces, finalmente, tenemos que tener en cuenta de que el Perú tiene una cultura de solución alterna de controversias. La JRD, la conciliación y el arbitraje y pronto la mediación son la única alternativa de justicia que tenemos. El Poder Judicial tiene un 8% de satisfacción en nuestra sociedad y en todos los poderes judiciales del mundo. Entonces, nosotros somos los llamados a otorgar una justicia en calidad de servicio, entregar una justicia bastante motivada, razonable y sobre todo, a pesar que sea un arbitraje o una JRD, que genere satisfacción a las partes. Con eso vamos a lograr una cultura de paz y felicito y agradezco a todos aquellos profesionales que antes de mí y antes de nosotros han estado fomentando la cultura de paz. Muchísimas gracias. Sí, doctora. Un momento, por favor. Correcto. Entonces, la pregunta estaba indicada de la siguiente manera. Dice, doctora Karina, si un contratista se niega en reiteradas oportunidades a la firma del contrato tripartito, ¿cómo puede proceder la entidad? ¿Qué debe hacer la entidad? Bueno, la falta de suscripción del contrato tripartito da causa a la resolución del contrato principal. O sea, es la única herramienta que tenemos. Si no quiere suscribir la entidad o el contratista, tenemos que nosotros como JRD, parte o contratista o entidad, en la situación que estemos, podemos resolver el contrato de obra principal, invitarlos a un apercibimiento de resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones, ¿no? En la suscripción del contrato tripartito y de no hacerlo, dándole un plazo, ¿no? Hasta 15 días, resolver el contrato. No tenemos otra forma de obligar a la parte que suscriba el contrato.